Nosotros creemos que hay 4 o 5 puntos muy prácticos al final del día que cualquier escuela puede seguir. Primero, llevar a cabo una auditoría en materia de tecnologías de información. No sobra el que expertos, gente con experiencia lleve a cabo una auditoría, ¿sí? Ahorita acabamos de mencionar, seguramente lo saben, que una de las celebridades está siendo expuesta con fotos pornográficas. La pregunta es, ¿qué tan seguras están sus escuelas? ¿Cuál es una auditoría? ¿Qué arroja la auditoría para que ustedes también vean qué puntos son vulnerables dentro de su infraestructura tecnológica? Que no solamente es hacer una auditoría en términos del hardware, como se dice, es decir, de las computadoras, de las redes, sino también qué tanto están capacitados ustedes y sus profesores, sus directivos, los mismos niños en materia de tecnologías de información y de comunicaciones. Segundo, tener un reglamento en materia de tecnologías de información. Cabe señalar que por tecnología de información se engloba desde el aspecto del hardware como el aspecto del software y las computadoras, el internet, etcétera. Entonces, tener un reglamento en el que se comprenda el uso de redes sociales, el uso de internet, el uso de telefonía móvil, y por supuesto también las sanciones por el mal uso que de ellos se pueda hacer. Red inalámbrica, cadenas de custodia, ¿sí? Ahorita me comentaban en el descanso, oye, ¿qué puedo hacer si yo retengo el celular? Pues nada, no pasa nada. Si eso está estipulado en un reglamento, puede formar parte de un contrato y por lo tanto no es ilegal la retención del teléfono, tan sencillo también como ponerla en una bolsita Ziploc, por ejemplo, y guardarlo, para que después no se vaya a acusarlos de alguna manipulación eventualmente o de algún robo. Obviamente poniendo ese teléfono o ese dispositivo en un lugar seguro y con un acta, es decir, ¿cuántos de ustedes tienen una cadena de custodia una vez que a un niño le es retenido el teléfono que posee en ese momento? Tercero, capacitación a los maestros, padres y alumnos en materias de telecomunicación o de tecnologías de información y comunicaciones, de forma trimestral, semestral, anual por lo menos. Es decir, hay que involucrar también a los niños que conozcan cuáles son sus derechos, también a los padres de familia, que como decimos a veces son los que echan a andar todo el andamiaje y todo el problema, y por supuesto a los profesores. Tiene que ser una asignatura continua, porque cualquier materia, cualquier aspecto de la vida está tocado por el internet y por las nuevas tecnologías, de tal manera que no es un privilegio. Lo pueden ver incluso como un valor agregado. Si yo veo que en la escuela donde va mi hijo se preocupan, tienen estos soportes, pues creo que van a poder inclusive tener una ventaja competitiva. Yo creo que hoy también ustedes salen con un compromiso de que ya conociendo de primera mano de gente experta, pues obviamente pueden mejorar ese ecosistema educativo en el que se da todo el día. Un tema muy importante, el aviso de privacidad. El aviso de privacidad, ¿cuántas de ustedes tienen un aviso de privacidad, pero en serio? No del copy-paste de Google o de Mercado Libre o de apestan.com, en fin, de sitios que además les recomiendo que entren a ese sitio, está muy bueno, se llama apestan.com, ahí pueden ver qué es lo que dice la ciudadanía sobre productos y servicios o sobre personas. ¿Qué dice su aviso de privacidad? De acuerdo con la ley tiene que cumplir con 2 condiciones. La primera es, tienen que decir para qué finalidades van a utilizar la información. Y hago una reflexión muy rápida. ¿Cuántos de ustedes al momento de ingresar a la escuela, por ejemplo, utilizan un libro de registro de visitas? Pon tu nombre, a qué profesor vienes a ver, qué hora y fírmale. Bueno, que yo sepa, muchos de esos no viene con el aviso de privacidad corto que señala la ley. Y ese libro de asistencia con el que ingresamos a la escuela maneja datos personales. Si creen que no les va a pasar nada, yo les invito a que revisen la página del IFAI
y hay sanciones. La primera, para Farmacia San Pablo, 2 millones de pesos. Para Banamex, 70 millones de pesos. Para Telcel, para Sport City, para un médico que manejaba datos personales, 45,000 pesos. Es decir, la privacidad hoy en México es uno de los temas más importantes. Obviamente se tiene que tener mucho cuidado si van a manejar datos personales sensibles. Si ustedes le están pidiendo al alumnado que diga cuáles padecimientos tiene, cuál es su tipo de sangre, en fin, necesarios para poder prestar el servicio educativo, van a tener que cumplir con esa legislación y van a tener que hacer que ese aviso de privacidad tenga la firma autógrafa. Por eso es muy importante la auditoría. Nosotros cuando llevamos a cabo este servicio, en algunas empresas realmente se empiezan a cuestionar, ¿sí? ¿Para qué piden el libro de visitas? Que además está en papel. Que otro de los requisitos de la Ley de Datos Personales es que nombren a un responsable de la recepción de quejas o de derechos ARCO y que ustedes van a tener 20 días para contestar si una persona ejerce cualquiera de sus derechos ARCO. ARCO es el acrónimo de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Cualquier persona tiene el derecho a saber qué datos le manejan. Entonces imagínense que primero no tengan un responsable, eso en términos de las sanciones que ha impuesto el IFAI cuesta más o menos como 500,000 pesos. Que no tengan ustedes un responsable o un departamento responsable del manejo de esas quejas o de esas solicitudes de acceso a datos personales. Entonces, es muy importante que tengan protocolos de seguridad. La propia ley exige que tengan medidas tecnológicas administrativas. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes tienen contratos de confidencialidad con los profesores con cláusula de privacidad, como en términos de la ley exige en ese sentido? Siguiente. Desarrollar un protocolo para la recolección de evidencia, ¿sí? Que cometan infracciones al manual, ¿sí? Que establezca cómo van a hacer las comparecencias a las autoridades en caso de que llegue un oficio, para que no se pierda, entre comillas, porque luego no llega, ¿sí? Tener contratos de adhesión de prestación de servicios. Hace un momento me preguntaban, oye, pero es que si yo sí le recojo, entonces, ¿es ilegal? Pues no, por supuesto que no es ilegal si lo estipulan. Ahorita mencionábamos, me encantó su participación, debo decirlo, es muy ilustrativa y de todo el sentir, pero no todo es la ley de educación, ¿sí? No todo es de la SEP. Todos estos aspectos que nosotros hemos señalado durante toda esta mañana vienen en la Constitución, en la Ley Federal de Datos Personales, en el Código Civil, en el Código Penal, de tal suerte que no nada más en la Ley de Educación o la Secretaría de Educación Pública son las únicas autoridades competentes o las únicas que les pueden exigir. Hay otra serie de autoridades administrativas porque también la escuela es una empresa y es sujeto de derechos y obligaciones como cualquier otra empresa que tiene una clientela muy específica, muy importante y de mucho cuidado. Eso es otra cosa, pero no dejan de ser empresa. Sean una asociación civil. Eso es importante porque si alguien me dijera, bueno, yo no estoy obligado porque en términos de la Ley de Datos Personales, por ejemplo, no lucro, la ley no le importa si lucra o no. La ley le aplica incluso a las asociaciones civiles. De tal suerte que hay que estipular cláusulas también de tecnologías de uso y de comunicación con los profesores. ¿Cuántas de sus escuelas tienen políticas BIOD? Se escribe. BIOD es la B grande, Y, O de oso, D de dedo, BIOD. Ese es algo de lo que está de moda en el término de derecho informático y es el acrónimo de el anglicismo Bring Your Own Device, que significa trae tu propio dispositivo a la escuela. ¿Por qué? Porque los maestros también llevan su dispositivo, su celular, a la escuela y lo usan ahí. ¿Cuántos de sus reglamentos prohíben tener acceso directo a los perfiles de sus usuarios, de los usuarios de sus alumnos? ¿Cuántos de esos reglamentos prohíben tener contacto con el alumnado después de los horarios de escuela? Es decir, son algunos de los tópicos, creemos nosotros, muy pragmáticos, ¿sí?,
que deben de cumplir para tener elementos probatorios y para poder eventualmente deslindar de responsabilidad al director, al dueño de la escuela, porque es algo importante. Cuando se hace una consignación, quien responde por una persona moral es su consejo de administración. De tal suerte que existen también seguros. ¿Cuántos seguros en contra de protección de datos, en contra de omisiones cuentan con las escuelas? Creemos que con ese paso administrativo, que sí depende de ustedes, que sí es obligación de ustedes tener, se puede tener un mejor andamiaje jurídico que no les es que les es aplicable, para decirlo en sentido positivo, y que no solamente en la ley de educación o la SEP se los va a exigir, porque efectivamente mucho de lo que hemos hablado la SEP, es más, no tendría ni competencia. Sin embargo, hay otras que sí y que les pueden tocar en la medida en la que se utiliza este tipo de infraestructuras. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Agustín. Vale.